Hola Raimundo, muchísimas gracias por el espacio. Yo entiendo perfectamente los tiempos y en realidad los candidatos y candidatas estamos sumamente agradecidas con todos los medios de comunicación que nos abren las puertas para enfrentar este reto enorme de darnos a conocer y plantear nuestras propuestas ante la nación, porque esta elección de ministros y ministras es a nivel nacional. Yo soy Fabiana Estrada, soy la candidata número 09 de la boleta morada y antes de presentar mis propuestas quisiera platicar un poco quién soy, cuál es mi trayectoria. Yo soy actualmente magistrada federal, llevo 26 años en el Poder Judicial de la Federación, pero antes de que me digan de que ya estamos cansados de estos magistrados corruptos que se han vendido a las élites del poder, quiero contar que mi trayectoria es un poco particular, porque yo durante 15 años y durante 20 años estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante 15 años como secretaria de Estudio y Cuenta de dos ministros que fueron dos ministros que estuvieron siempre del lado del pueblo. Por un lado, el ministro Genaro Góngora Pimentel y el ministro Arturo Saldívar. Yo hace 20 años ya estaba en la Suprema Corte siendo secretaria de Estudio y Cuenta, haciendo dictámenes, análisis jurídicos, pero yo no hubiera podido estar tanto tiempo en la Suprema Corte si no hubiera sido por convicción de que estaba en proyectos que estaban del lado del pueblo. A mí me tocó participar en asuntos desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el caso Atenco, el caso de la guardería ABC, el caso del halconazo, el caso ya más recientemente de la ley de remuneraciones, el caso de la ley de la industria eléctrica. Y siempre nos topamos una y otra vez con una Suprema Corte que no estuvo a la altura de las circunstancias. Una y otra vez la Corte demostró que estaba aliada a las élites del poder, a las élites económicas y que no resolvía los asuntos con una verdadera sensibilidad social y política. Ya como magistrada he tenido también la oportunidad de demostrar que mi compromiso es con la gente, que mi compromiso es con el pueblo y con las causas sociales. Estoy en un tribunal administrativo donde soy señalada como una magistrada PROSAT, pero no soy una magistrada PROSAT, soy una magistrada convencida de que todos los mexicanos y principalmente las grandes fortunas debemos de pagar impuestos. Mi propuesta, a la luz de toda esta trayectoria como parte del Tribunal Constitucional, es una propuesta interpretativa. Esta elección judicial plantea cuál debe ser el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional en una democracia. Hoy estamos viviendo momentos de gran cambio político y social. Y la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación optaron por presentarse como un partido opositor. La Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación asumieron una causa opositora y asumieron la misión de detener ese cambio social. Afortunadamente, este cambio hoy está plasmado en la Constitución. El día de hoy nuestra constitución es una constitución muy diferente a la que teníamos hace un año. Y en el corazón de las reformas que se anunciaron el 5 de febrero de 2024, que se han venido concretando a lo largo de los meses, está precisamente la reforma judicial. ¿Y esto qué significa? Que el pueblo de México, en ejercicio de su voluntad soberana, optó por modificar su sistema de justicia para que ese sistema de justicia refleje adecuadamente los valores, los anhelos y las aspiraciones de un movimiento social que hoy en día tiene esa capacidad de moldear la Constitución. ¿Cuál es el papel de la Suprema Corte? El papel de la Suprema Corte es hacer realidad y darle efectividad a todos estos anhelos sociales. Muchas veces se hace hincapié y se hace énfasis en el rol contramayoritario de la Suprema Corte. Y por supuesto que la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, tiene un papel contramayoritario en el sentido de imponer a veces límites al ejercicio del poder. Pero su objetivo central, su papel central, no es ser contramayoritario. Su papel no es oponerse a los actos y leyes del poder público. Por el contrario, su papel es hacer efectiva y darle contenido eficaz a los postulados constitucionales. ¿Cuáles son hoy en día estos postulados constitucionales? ¿Qué está reflejado hoy en día en la Constitución de hoy, de 2025? Están reflejados anhelos muy claros de erradicar la corrupción, el nepotismo y de tener
austeridad en todos los órganos de gobierno. Entonces, un primer compromiso de la Suprema Corte debe ser precisamente con el combate a la corrupción, el combate al nepotismo, el combate a las redes de influyentismo y el compromiso con una gestión austera, porque desde hace 20 años y desde hace 10 años que está en la Constitución la obligación de no ganar más que el presidente, la Suprema Corte no ha acatado esta disposición. Un segundo anhelo y una segunda agenda pendiente es el compromiso con la justicia social. A través de su jurisprudencia, la Suprema Corte ha defendido derechos humanos, pero no los ha defendido para todas las personas. Hoy en día tenemos una deuda muy pendiente con los grandes derechos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. La Suprema Corte tiene un rol muy importante que desempeñar en hacer efectivos y aterrizar estos derechos, no para unos cuantos, sino para todas las personas. Y en eso debería enfocar sus esfuerzos interpretativos. Y un tercer gran anhelo de la sociedad es acabar con las brechas ofensivas de desigualdad que existen en esta sociedad. Hoy en día no podemos hablar de libertad cuando una persona nace en un pueblo o comunidad indígena apartado. ¿De qué libertad podemos hablar cuando se nace con un color de piel que determina las expectativas sociales respecto de los roles que podemos desempeñar? ¿Qué libertad podemos tener cuando se es mujer que vive en Ecatepec y que tiene que caminar sola en transporte público a altas horas de la noche? Esto no es libertad. Libertad requiere un piso mínimo de satisfactores, requiere de un piso mínimo de bienestar como fundamento real de la dignidad humana. La Suprema Corte tiene que juzgar con una perspectiva de igualdad y no discriminación. Esto significa que tiene que interpretar las normas de tal manera que cumplan ese objetivo igualador y ese objetivo de dar acceso equitativo a los derechos para todas las personas. Esta sería una propuesta. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer esto? A través de una mayor cercanía con la sociedad. ¿Esto qué significa? No son palabras huecas, no son palabras vacías. Una justicia más cercana es una justicia que toma en cuenta la realidad de las personas. Es una justicia que no aplica fría y mecánicamente la ley, que no la aplica formalistamente, sino que hace efectivo el texto constitucional y el texto de las leyes. Las leyes son textos, pero estos textos están limitados. Estos textos son a veces confusos, admiten diversas interpretaciones. Para poder interpretar correctamente estas normas, es fundamental que la Suprema Corte y todas las personas juzgadoras vean cuál es la finalidad de la norma y la aterricen al caso concreto. La función de juzgar no es aplicar mecánicamente la ley, sino hacerla efectiva para el caso concreto, y esto requiere conocer el contexto, la identidad, la realidad de las personas. ¿Cómo desde la Suprema Corte se puede lograr esto? Esto se puede lograr a través de la celebración de audiencias a la que acudan las partes y nos puedan dar sus argumentos de un lado y de otro de manera pública. Y ya no a través de los alegatos de oreja que anteriormente eran discrecionales y normalmente se recibía pues a las partes con mayor poder y privilegio. Otra manera de acercarse a las personas es hacer audiencias para allegarse de elementos probatorios, de elementos de conocimiento científico. A veces necesitamos saber cuál es el conocimiento experto en una cierta área del derecho, y esto debe hacerse de manera públicamente para confrontar distintos puntos de vista también respecto de este conocimiento. También debe haber audiencias de contexto. Estas son fundamentales. Debe haber audiencias en las que podamos conocer cuál es la realidad de una determinada situación social, cuál es la realidad de la migración, cuál es la realidad de los derechos indígenas en una determinada población. Y por último, deben hacerse también audiencias públicas para dar seguimiento al cumplimiento de sentencias. Las sentencias de la Suprema Corte deben acatarse, deben hacerse efectivas, y para eso es necesario citar a audiencias a las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Una tercera propuesta, la primera era la interpretativa, la segunda es esta que tiene que ver con este acercamiento a la sociedad, y la tercera tiene que ver con el rol de la Suprema Corte en relación con los otros poderes. La Suprema Corte no puede estar enfrentada con los otros poderes. La Suprema Corte está a la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, y en ese sentido tiene que colaborar. Y para esto es fundamental que se lleven a cabo mesas de diálogo transparentes, en las que se
expliquen cuáles son las necesidades de la sociedad y se vea la manera en que se pueda avanzar conjuntamente. Ciertamente la Suprema Corte tiene que ser independiente, de eso no hay duda, pero lo que no puede es ser indiferente, no puede ser indiferente a los reclamos sociales ni a la realidad de un país que hoy en día está pues aquejado por unos niveles de violencia que son inadmisibles. Entonces la Suprema Corte tiene que ser parte de este esfuerzo y tiene que, desde luego, caminar de la mano de los otros poderes, cada uno dentro del ámbito de sus competencias. Esas serían las 3 propuestas y creo que yo estoy especialmente calificada para hacerlas valer porque tengo esta trayectoria, este conocimiento, conozco el Poder Judicial desde dentro. Quiero contarles que muchas veces me preguntan en la calle, ahora que hemos tenido que salir a dar a conocer nuestras propuestas, a presentarnos ante la ciudadanía, me dicen, pero ¿usted qué hizo? ¿Usted que estuvo adentro, qué hizo? Como parte de la administración del ministro Arturo Saldívar, como su coordinadora general de asesores, fui parte del esfuerzo de renovación institucional más importante en la historia de la Corte. Con la reforma constitucional y legal de 2021, hicimos el esfuerzo de hacer un análisis autocrítico, de combatir la corrupción, el nepotismo, lograr la paridad. Antes, en el Poder Judicial, las mujeres representábamos un 20-25% de las mujeres juzgadoras. Hicimos un esfuerzo de que la Suprema Corte pudiera tener una función de intérprete último que pudiera llevar al resto de los órganos una interpretación más progresista de los derechos sociales. Pero bueno, lamentablemente no hubo continuidad en estos esfuerzos y hoy en día el pueblo de México optó por una reforma radical, una reforma que democratiza la justicia. Y esto es una realidad. Democratizar la justicia no son palabras huecas. ¿En qué sentido estamos apostando por democratizar la justicia? Por un lado, no solo en el sentido electoral, sino de manera relevante en el sentido de participación. Hoy en día, en estos 30 días de campaña, yo me he podido sentar con mujeres indígenas, me he podido sentar con miembros de las comunidades LGBT, me he podido sentar con líderes indígenas, me he podido sentar con empresarios, con personas de colonias apartadas y he tenido que someter mi perfil a escrutinio y he tenido que contestar sus preguntas, escuchar sus necesidades, ver la realidad en la que viven. Y esto me parece que es un ejercicio que siempre debió ser así, siempre debimos haber estado involucrados en la manera como se eligen a los juzgadores, siempre debimos haber tenido voz y voto en estos procesos de designación, porque la responsabilidad de juzgar es una responsabilidad muy alta y es inaceptable que hasta ahora se haya llevado a cabo estos procesos de designación completamente al margen del escrutinio social y sin rendición de cuentas. Entonces, en este aspecto de participación también se democratiza la justicia, también se democratiza por el hecho de que tenemos que ir a explicar lo que hace la Suprema Corte, ir a explicar lo que hace un tribunal, un juzgado, un tribunal colegiado, un juzgado de distrito, y esto a lo que abona es a que podamos realmente apropiarnos de este sistema de justicia. La justicia es algo que es muy íntimo, porque lo que para cada quien es justicia depende de su contexto, de la realidad, de lo que está viviendo, y el sistema de justicia siempre debimos habernoslo apropiado. Lo que ha dañado mucho el sistema de justicia es la falta de confianza, porque no nos hemos sabido ganar la confianza de los ciudadanos y ahora sí, los sistemas de justicia, el sistema de impartición de justicia nacerá con una legitimidad, pero esa legitimidad tendrá que irse consolidando, tendremos que irnos ganando nuevamente la confianza de la ciudadanía para restaurar un poder judicial con autoridad moral y con la autoridad y legitimidad suficiente para que sus fallos sean acatados y respetados por la colectividad. Estamos escuchando a Fabiana Estrada, ella aparece en la boleta morada con el número 09, hay que anteponer el 0 para evitar que los del INE o los que vayan a contar vayan a querer hacer de las suyas. Yo le quiero hacer 2 preguntas muy puntuales. Me habla usted, así lo entiendo, ha estado muchos años en el Poder Judicial. ¿Usted es propuesta por el Poder Judicial? Es la primera pregunta que le haría. La segunda, de la mano, si me lo permite, Fabiana Estrada, estar en el Poder Judicial nos da ñáñaras a muchos ciudadanos, porque el actual Poder Judicial es un Poder Judicial lleno de bandidos, discúlpeme usted la expresión, el cártel de la toga, verdaderos zampones. Nosotros fuimos a acompañar a la gente a gritar allá afuera de la Suprema Corte, fuera jueces y ministros corruptos. Y la pregunta es, estando rodeado de tanta
de tanto cochinero, ¿cómo se puede estar ajeno? ¿Cómo se puede no ser salpicado de esa corrupción? No me imagino de verdad tener que pasar por el mismo pasillo donde está la señora Piña, Pérez Dayán y todo eso, tanta tentación, tantos intereses en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se ha mantenido usted al margen de ello? Y la tercera pregunta, muy breve nada más. Yo insistía en este espacio hace años de que el ministro Saldívar se tenía que quedar. Si hubiera quedado unos meses más, nos hubiera evitado este dolor de cabeza de tener a la ministra Piña. ¿Usted algún día se lo sugirió o usted cree que fue lo correcto de que el ministro Saldívar no se quedara en el cargo? La escucho, Fabiana, es un gusto saludarla. No, muchísimas gracias. Yo no me inscribí al Comité del Poder Judicial. No pretendí jamás ser propuesta por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Únicamente me inscribí ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y soy actualmente candidata únicamente del Poder Ejecutivo. Soy candidata de la Presidenta de la República exclusivamente. Yo cómo logré sobrevivir a todo esto, lo decía, porque siempre tuve jefes que fueron jefes que estuvieron en la minoría, estuvimos dando todas las batallas. Mencionaba yo el caso del desafuero. Ahí la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue a la Corte y dijo: yo soy la competente para conocer del desafuero, no es el Congreso Federal, y la Suprema Corte le cerró la puerta de entrada, le desechó la controversia constitucional. En el Pleno dimos la batalla argumentativa diciendo: no, esto no se puede desechar, tenemos que darle entrada a esta controversia constitucional. Y así una y otra vez. Cuando fue el caso del operativo de Atenco, queríamos señalar responsables al más alto nivel y la Corte no estuvo a la altura. Entonces eso me dio siempre, estuve en una lucha, pero desde una trinchera distinta. Creo que he estado en la lucha social y en la lucha por el pueblo toda mi trayectoria. Yo soy una mujer de izquierda y esto creo que es algo que es importante decirlo y que a veces se me critica porque dicen: es que no tenemos que juzgar en torno a ideologías porque entonces eso significa que tú vas a estar del lado necesariamente del gobierno. No, yo creo que debe haber transparencia en cuál es la filosofía judicial que le impartimos a la función jurisdiccional. Entonces yo siempre fui una niña muy politizada. Desde los 10 años yo leía la revista Proceso y ahí yo pues me indignaba muchísimo con las injusticias y bueno, esa ha sido también una tradición familiar y esto es una convicción. Ya como magistrada pues me he mantenido totalmente al margen. Si ustedes se fijan pues he entrado en polémica con compañeros y compañeras porque precisamente yo salí a denunciar la corrupción y se me fueron encima terriblemente, pero pues yo lo asumo con la convicción de que tengo de que las cosas tenían que cambiar. Respecto del ministro Saldívar, creo que él simplemente ya también estuvo en una posición en la que ya era insostenible para él, en la que él vio que ya no podía seguir sirviendo a un proyecto, que ya no podía seguir haciendo su función de manera efectiva y que optó por un proyecto político y me parece pues que entra totalmente dentro de su libre desarrollo de la personalidad. Fue lo que él en ese momento consideró que era lo mejor, la manera en que mejor podría servir al país. Y yo hoy en día creo que la mejor manera en la que puedo servir a mi país es como ministra de la Suprema Corte. Creo que mi trayectoria, mi historia particular me llevan a eso, a creer que tengo las herramientas, el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo esa convicción de lo que tiene que cambiar y es algo que está pues probado en mi trayectoria. Mi trayectoria es 100% limpia, es intachable y eso es lo que garantiza precisamente la independencia de un juzgador. Entonces, cayó muy bien usted, Fabiana. Yo le voy a decir, yo tengo de mujeres mis consentidas, es Lenia Batres, que por cierto va a estar hoy en Nuevo León, Lenia Batres, también María Estela, es mi segunda consentida, y ahora voy a apuntar en la lista a la nueva Fabiana Estrada y voy a bajar a una actual ministra ya de la lista. Me han insistido mucho que las tres van a ser, no, yo creo, Lenia Batres está firme, pero ya me gustó Fabiana Estrada. Adelante, Claudia Segura, una pregunta muy breve, después don Alfonso, y ya nos vamos, don Raimundo, porque si no, me va a dejar el avión. Claudia.
Sí, concretamente, abogada Fabiana Estrada, la felicito por todo lo que nos ha expresado, porque navegar entre tiburones debe de significar mucho. Particularmente quiero preguntarle si una vez, porque sé que lo va a lograr, una vez que sea nombrada dentro de esta Suprema Corte, va a mantener abiertos los espacios para que la comunidad, la gente pueda participar de las órdenes que usted lleve a cabo, va a permitir que la ciudadanía podamos tener opinión, o va a ponerse como cierta piña que de pronto no los oigo, no los veo, no me importan. ¿Usted qué posición tendrá una vez que llegue al cargo? Hoy en día, con la elección judicial, la justicia se está territorializando y sería el peor error volvernos a nuestras oficinas, encerrarnos detrás de un escritorio. Para mí, ahora la justicia va a implicar estar en contacto permanente con la ciudadanía a través de comunicados, a través de las redes sociales y también a través de todavía trabajo en territorio. Tendremos que salir los fines de semana a caminar, a seguir caminando, democratizando la justicia, haciendo la propia, que la gente nos vea la cara. El otro día una señora me decía, pues es que al menos ya la conozco, ya al menos ya platicamos, y creo que hay un gran valor en ello. La gente tiene que conocer a sus ministros, tiene que poderlos ver a la cara, saludarlos de mano, departir con ellos, comer con ellos, compartir el pan y la sal. Antes, cuando los ministros y ministras hacían viajes al interior de la República, los recibían los magistrados y magistradas, les hacían unas comilonas y esos eran los viajes, esas eran las giras, ir a que los otros magistrados y magistradas les rindieran pleitesía a los ministros y ministras. Esto se acabó. La justicia tiene que territorializarse. Adelante, don Alfonso, muy breve, por favor. Buenos días, maestra Fabiana Estrada. Pues rápido y brevemente decirle que a título personal y a muchos mexicanos, pero bueno, la justicia la hemos visto como una utopía. Por todo, yo tengo un recorrido social de más de 30 años en comunidades indígenas, campesinas, en Centroamérica y el país de México, su mayoría de casi todo el territorio. Y usted habla de la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cumplir, se han de cumplir los anhelos sociales. La Constitución dice que es la nueva reforma, acabar con la corrupción, la austeridad y acabar con el nepotismo, entre tantas otras cosas. Habla también de las deudas, de los grandes derechos de los que acaba de hablar, y la brecha y las brechas ofensivas de desigualdad. Y lo último, habla usted, en lo que yo apunto, esa cercanía con la sociedad y la justicia. Estamos a un mes de que se empiece a transformar esa idea y esa utopía en muchas personas que lo creen así. Lo digo con respeto, porque la palabra no la debería utilizar, porque hay un dicho coloquial mexicano que dice que es la ley, pues la casa del rey. Entonces, de todo lo expuesto, usted hace un planteamiento más que todo social, cercano al pueblo y más que todo a los que menos tienen. Estamos ya muy cercanos de esa realidad, maestra Fabiana Estrada. No se van a corregir las cosas por arte de magia. Tristemente es todavía un camino por andar, pero lo primero es participar masivamente en esta elección, llevar a la Suprema Corte y a los juzgados y a los tribunales a personas comprometidas con estos ideales. A partir de ahí va a comenzar un proceso, pero un proceso que va a resultar exitoso, porque por primera vez vamos a tener personas que le rinden cuentas a la ciudadanía. El Tribunal de Disciplina Judicial será importantísimo en este camino y las cosas tendrán que empezar a cambiar poco a poco. Ese sistema de justicia que todos anhelamos, ese sistema de justicia que traiga satisfacción, reparación a las víctimas, que traiga reparación a las personas pobres, que traiga la concreción de los derechos sociales, es posible. Es posible si todos nos comprometemos con la elección, si la vemos como que realmente está en nuestras manos hacer este cambio posible. Yo invito a la gente a encontrar inspiración en el hecho de que con su voto podemos cambiar la justicia en el país. Esto me parece que es fundamental, y yo también hago un llamado a no hacer caso a quienes dicen que la elección ya está arreglada, que la elección no va a cambiar nada. No. El poder está en manos del pueblo, se invierte la ecuación de poder. Ahora nosotros pedimos el voto, la ciudadanía lo otorga, y esto es un cambio de paradigma, que tendrá repercusiones, y de eso estoy segura.
Pues muchas gracias. A ver, vamos a pedirle a Rafael Ramírez una pregunta de 30 segundos, don Rafael, por favor, y después Raimundo Ramírez para cerrar esta entrevista. Adelante, estamos escuchando a Fabiana Estrada, la número 9 de la boleta morada. Adelante, don Rafael, en Puebla. Llegó tarde usted además, así es que breve, por favor, por respeto a nuestra invitada. Licenciada Fabiana Estrada, pues he escuchado su convicción que tiene y la experiencia que tiene, a mí me ha convencido, y solo le pregunto que necesitamos que se sostenga este equilibrio en los poderes en un Estado democrático. Y mi pregunta es esta: ¿qué puede decirle usted a la oposición que estamos viviendo? Yo, a mis 66 años, estoy viviendo un Estado democrático. Pero ahora que el pueblo elige a los que queremos que gobiernen en la Suprema Corte o que gobiernen un mandatario que lo elige el pueblo, ¿cómo se atreve la oposición a decir que no hay democracia? Cuando hoy el pueblo vota y elige, yo digo que eso es democracia. ¿Qué le puede decir esa posición hipócrita y falsa? Es una posición que mira al pasado, que hoy en día nos están trayendo figuras del pasado como si no tuviéramos memoria. La democratización del sistema de justicia es una realidad. Se democratiza la justicia con participación, con información, con este cambio en el balance de poder. Pero además esto para nada significa acabar con el Estado de Derecho, porque así como pedir el voto es un acto de humildad, otorgarlo es un ejercicio de poder, llegar al cargo a través del voto ciudadano empodera a la persona juzgadora y le da esa legitimidad que le permite, cuando es necesario, dictar resoluciones que van a ser contrarias al poder ejecutivo. Ahí está la independencia, en ese empoderamiento de quien llega a través del voto popular, nada más alejado de la realidad. Además, el sistema de carrera judicial jamás garantizó la independencia. Nunca. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Raimundo Ramírez desde Nuevo León. ¿Cómo enmarcamos esta conversación con Fabiana Estrada, la número 9? Adelante, estimado. Gracias. No es pregunta, concluyo, Jacobo. Nosotros aquí mismo, y le menciono a la maestra Fabiana, hablamos de las excepciones y sin duda ella es una de las excepciones que estos más de 20 años en el Poder Judicial moldeó una postura y una propuesta congruente. También mencionar, como ella misma dijo, que cumple con los principales requisitos que marca nuestra Constitución, de gozar de una buena reputación y una buena fama pública. Aquí, a título personal, le menciono que desde hace días usted se encuentra en mi lista y en la lista que hemos estado promoviendo de candidatos para ocupar el cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invito a todas las personas que nos escuchen y nos ven, a nuestros amigos, que sigan a la maestra Fabiana en sus redes sociales. Y pues bueno, la verdad es que me llevo una grata sorpresa de tener esta comunicación con usted, y por lo menos a título personal cuente con mi voto. Pues muchas gracias, licenciado Raimundo. Yo no la tenía en la lista, la verdad, a la licenciada. Te la mandé, Jacobo, hace 15 días. Y ella, en su lista sí, en la mía no estaba todavía. ¿Sí? Yo en mi lista, yo tengo a Lenia Batres, y ayer puse a María Estela. De verdad, María Estela, yo estoy impresionado. Y hoy que conozco a Fabiana, me da mucho gusto incluirla también en esta lista. Fabiana, bienvenida, porque estoy sacando a una de las que están actualmente, y está incorporándola usted, así como en los deportes, o en el hipódromo, caballo que alcanza gana. Gracias, Fabiana Estrada, un fuerte abrazo. ¿Algo más que desee comentarnos? El próximo 1 de junio tenemos una cita con la historia y les pido votar 09 en la boleta morada por una justicia humanista. Fabiana Estrada, ministro humanista. A ver si después, licenciado Raimundo, acompañamos en una actividad
a quienes al final consideremos que son nuestra lista para verlos ya en campo, qué les pregunta a la gente, qué les dice la gente, porque al final los escuchamos y los escuchamos a todos, pero sí va a ser muy importante escuchar al pueblo, porque el 1 de junio tenemos que salir y participar masivamente. Gracias, Fabiana, un privilegio y un gusto. Bienvenida al Noticiero en Redes, cuando guste, este es su espacio. Muchísimas gracias.